Continuamos en VTV 24 horas con nuestra tertulia con Fernando Iglesias, Joseba Martínez de Guereño y Fernando Velasco. Bueno, ¿qué os parece lo que nos ha contado Ana sobre la sexoría, este servicio municipal del Ayuntamiento y sobre el servicio que presta, ¿no?, a los jóvenes? Me parece muy interesante y bueno, y es bueno remarcar pues eso, la labor que lleva desempeñando desde hace 20 años, ¿no? Y bueno, tal y como le comentaba a ella, creo que es algo que en nuestra época joven, yo ya de otra generación, pues hubiera echado mucho en falta, ¿no? Y a día de hoy, incluso lo que le planteaba a ella, creo que ya no solo la franja de edad 14-30, sino que abrir este tipo de servicios a toda la ciudadanía sería una cosa muy interesante. Es interesante y lo que demuestra también que hay muchos servicios municipales que son bastante poco reconocidos dentro de la ciudadanía, no solo este, que es súper interesante, pero también se me ocurre todo el trabajo que se hace desde los educadores de calle, por ejemplo, que es otro servicio buenísimo y que también es desconocido por la gran mayoría de la sociedad. Y eso es bueno, porque, por ejemplo, ese proyecto en concreto, si estaría dando que hablar mucho, querría decir que no están trabajando muy positivamente. Y si no es reconocido, si está silenciado, es principalmente del grandísimo trabajo que hace. Pero sí que a mí, por lo menos, me parece súper interesante y que hay muchísimos servicios dentro del Ayuntamiento que se tendrían que divulgar o facilitar más toda la información, ¿no? Pues lo mismo que los compañeros. Bueno, yo creo que la charla ha sido muy interesante, muy clara. Ella ha sido muy clara. Se ve que es una persona muy metida en su trabajo. Y bueno, pues este tipo de charlas, esto es interesante, no solamente para los jóvenes, sino también para los que puedan ver los padres, ¿no?, y madres de esto. Me parece que es un trabajo muy interesante, es un servicio público que es de los que habría que potenciar más y tenerlo siempre al día, ¿no? No sé cuánta gente trabaja en el colectivo. Hablaba de tres. Me parece que tres. Dos mujeres y una. Sí. Me parece que tres, así a bote pronto, me parece poco, ¿no? Me parece un poco, pero bueno, se les ve que meten horas, que están ahí, y sobre todo en la charla la claridad que ha tenido hoy con el tema, que muchas veces nosotros hemos nacido, nos hemos desarrollado hoy con un tabú con el tema este. Y aquí lo que ella ha expresado es todo lo contrario, es hablar como hay que hablar, y con respeto, pero con claridad. Y luego también ha mencionado sentido común muchas veces, ¿no? Que yo le planteaba dudas, ¿no?, o cosas ahora un poco fuera de la grabación, y me decía, y al final mucho sentido común. Me llama la atención también lo que decía de cómo somos capaces de educar en temas sexuales a nuestros hijos, o lo hacemos de manera inconsciente muchas veces, cómo nos relacionamos con nuestra pareja en el entorno familiar, etcétera, o en el entorno más social, ¿no? Y tomar conciencia de eso, yo creo que también me pareció un aspecto interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en algunos momentos y en algunas familias se ha dado un vuelco a que los chavales hablan más del sexo que los padres. Diles que saben bastante más los chavales o lo toman con más naturalidad, quizás. Sí, con más naturalidad, y los habitantes bueno, pues es que esto es lo que está, no me lo cuentes, esto es lo que hay, claro. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de Vitoria. Este fin de semana pasado se celebró Carnaval. El sábado era la tradicional carroza con las comparsas, y repentinamente 25 policías locales pidieron la baja. Lo que pues, provocó que durante el trayecto, ¿no?, de esta carroza, por ejemplo, pues hubiera falta de efectivos. ¿Qué os parece la actitud? Lógicamente no es casualidad que cogieran la baja, continúa esa huelga de celo, y que 25 policías locales cojan la baja repentinamente. Yo creo que ya lo hemos comentado en más de una ocasión. Creo que cualquier reivindicación en el contexto laboral es un derecho. Lo que me parece totalmente desacertado, y además siendo
una policía, un cuerpo de seguridad que tiene que de alguna manera ganarse la confianza de los ciudadanos, me parece absolutamente desacertado las formas y las maneras en las que se está tratando de defender estas reivindicaciones. Yo realmente creo que se deberían de plantear y revisarse muy mucho el servicio de policía o el propio cuerpo de policía municipal, qué es lo que están haciendo, cuál es el objetivo para los que se apuntaron a ese puesto de trabajo, puesto que yo creo que tiene que ser mucho más vocacional que cualquier otra cosa. Realmente para mí un policía municipal tiene que ser básicamente vocacional, y con estas reclamaciones yo creo que no es, para mi entender, no están cumpliendo precisamente con eso. También entiendo que deberían de tener derechos, o tienen que tener derechos laborales como cualquier otro trabajador, y que, ¿por qué no?, también tienen derecho a pedir y a solicitar mejoras salariales o mejoras laborales como cualquier otro vecino, pero cierto es que yo creo que se les está yendo la mano en cuanto a que ahora todos los ciudadanos estamos viendo cuál es el trabajo que desempeñaban antes, cuál es el trabajo que desempeñan ahora, y sobre todo, qué ocurre cuando no trabajan, que es este sábado había mucho trabajo en cuanto a que no solo había la cabalgata de carnavales, sino también suelen estar en el Bues Arena regulando el tráfico, y no estuvieron y no pasó nada, por tanto, a mí lo que me parece que yo creo que se está viendo que incluso sin estar trabajando ellos, la ciudadanía se ha enterado básicamente porque ha aparecido en los medios de comunicación, y no porque haya habido algún problema generado porque no han acudido. Conclusión, la ciudadanía estamos viendo cuál es el trabajo que hacen cuando trabajan mucho, que es poner multas a mansalva, y qué ocurre cuando no trabajan, que ha sido prácticamente vida normal, ¿no? No, casualidad no es, ¿no? El hecho de que 25 personas cojan la baja, porque si históricamente, otros años atrás, hubiese pasado algo parecido, pues bueno, pues mira, esto es las circunstancias. A no ser que este año esos 25 quisieran estar disfrazados, ¿no? Y coger que bueno, puede ser. La verdad es que el médico, el que sea, el que tiene que dar las bajas, también, mira, esto ¿cuánta responsabilidad tiene? No sé si responsabilidad, pero por lo menos decir, ostras, ¿qué ha pasado? Una epidemia, una baja de ganas de trabajo, no sé, no lo sé, ¿no? Porque las consecuencias, hombre, está bien que no se haya notado, pero ¿y si se llega a notar? Y si hubiese pasado algo, porque no le vamos a echarle la culpa a la Policía Municipal ni a los 25, sino que hay que tener unos sistemas de refuerzos de una manera o de otra, también con la policía, en el caso de la chancha, previstos y tal. Me imagino que los protocolos no preverán que de repente 25 agentes sí, los 25, claro, pues me parece una... las consecuencias y el hecho del mensaje que quiere transmitir la Policía Municipal a la sociedad, o la presión al ayuntamiento, pues yo creo que lo tienen que decir ellos, porque yo no lo entiendo, pero sí me gustaría entenderlo bien, pero sí que me gustaría que a consecuencia de esto es por esto, y no sé, alguna relación de acción, nos quedamos solamente que 25 agentes de baja, y no hay más. Yo creo que la comunicación por parte del colectivo de la Policía Municipal tendría que ser, la comunicación del colectivo tendría que ser un poco más potente y explicar por qué nos quedamos, las razones, sí, pues nos quedamos un poco fuera de juego, ¿no? Que llevamos parece que va 4 meses con este tema. Sí, pero como se alargue mucho más y estaría bien que viniesen aquí, ¿eh? Este programa habría que invitarles por lo menos no es ninguna tontería, al sindicato, porque, tanto a nivel institucional como los distintos grupos han hablado de estas cuestiones y han comentado, incluso se ha hablado de los diferentes momentos de la negociación, pero se les oye poco realmente a los agentes
decir exactamente qué es lo que están pidiendo, cuáles son sus circunstancias, y quizás deban de hacer una labor más informativa en ese sentido, ¿no? También, sí, sí. Yo se lo voy a proponer a los sindicatos y a ver si quieren venir. Una cosa es a ver si aceptan la invitación. Cambiemos de tema, que me gustaría hablar con vosotros de ese derecho a decidir que está pues a la orden del día, ¿no? Y hablando pues, tanto en el Parlamento como en el Congreso. Ya se ha trasladado el PNV, H. Bildu y el Elkarrekin Podemos sí que están a favor de ese derecho a decidir, cada uno pues a su manera de pensar. Partido Popular y PSOE están en contra de aceptar, ¿no?, este derecho. ¿Qué opinión tenéis? A ver, me imagino por dónde va a ir, pero... sí, bueno, yo creo que la cuestión del derecho a decidir, en lo que es el planteamiento a día de hoy de bilateralidad, es decir, de un proceso o un momento en el que se negocie cuáles son los términos, y en ese sentido siempre se habla o se hace referencia a Quebec y a la ley de claridad, ¿no?, como un referente interesante para ver por dónde se puede avanzar. Y en ese sentido yo creo que también se abre un camino diferente a lo que es la ponencia de autogobierno o el nuevo estatuto, es decir, no tienen por qué ser dos cosas exactamente iguales ni que la una lleve a la otra, ¿no? Y ahí el matiz que yo creo más interesante en todo esto es el para qué, es decir, para qué quiero decidir yo. Y ahí sí que me parece interesantísimo abrir el debate para blindar derechos sociales, para hacer que la ciudadanía vasca en realidad viva mejor. Y esa es, yo creo que una de las claves del derecho a decidir, y no circunscribirlo exclusivamente a cuál va a ser nuestro estatus o nuestra relación con el gobierno central, o a una relación de competencias dentro del nuevo estatuto, sino hablar de cuestiones pues, como es enseñanza, seguridad ciudadana, medio ambiente, educación, sanidad. Todo este tipo de cosas yo creo que deben de ser un poco algo que adorne, no que adorne, sino que complemente o dé un sentido realmente al derecho a decidir, ¿no? El derecho a decidir realmente es participación ciudadana, es decir, son consultas populares. El derecho a decidir no tiene por qué ser única y exclusivamente si un pueblo quiere o no ser gobernado por sí mismo o por otros, es decir, el derecho a decidir es muchísimo más amplio que única y exclusivamente eso, y estamos viendo como el PP, incluso en Vitoria, lo que son las consultas populares nunca le han gustado, pero es que no le han gustado ni en Vitoria ni internamente en Génova, es decir, aquí pone Aznar puso a dedo a Rajoy, Rajoy hará lo mismo, etcétera, etcétera, es decir, los procesos participativos dentro de los partidos o dentro del PP en concreto nunca han existido, por tanto no podemos esperar mucho más allá que lo que nacen en su casa no pretendamos que lo quieran hacer fuera. Pero no solo eso, a mí lo que está claro, y lo decía Ibarretxe en su día, que el miedo que tiene España no es a que decidamos o a consultar, sino a cuál va a ser la respuesta. Ese es el verdadero miedo, que tienen miedo no a ser consultados, sino a ver qué respuesta tenemos, que eso es el miedo que han tenido en Cataluña y por eso quisieron reventarlo a golpes. Y aquí, pues, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un derecho que tendríamos que tener cualquier ciudadano, porque siempre estamos acostumbrados y siempre estamos diciendo que la participación ciudadana no solo puede ser votar cada 4 años y que a un partido político X y que los partidos sean los que gobiernen absolutamente todo y que digan quién es el candidato, etcétera, sino que somos los ciudadanos los que tenemos que elegir nuestro futuro libremente, y nuestro futuro es nuestro futuro en la máxima expresión. Es decir, ¿por qué no también decidir cómo queremos gobernarnos, quién queremos, desde dónde queremos que se nos gobierne, si desde Bruselas, desde Madrid o desde Gasteiz? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Bueno, podríamos estar mucho tiempo con el tema este. La reforma del estatuto para algunos es un instrumento para la creación de una república vasca independiente. Y dentro de esa reforma del estatuto tiene que venir, esa es la línea roja de que se pone el derecho de autodeterminación.
el derecho a decidir. El derecho a decidir, al final, no es más que la voluntad del pueblo se vea reflejada de una manera pacífica, en la cual estamos todos de acuerdo en estos momentos, y que eso pueda ser vinculante o no según el proceso a que se lleve. Me explico, derecho a decidir, derecho a tener relaciones de la comunidad con Nafarroa. Pues habrá que preguntar también a Nafarroa qué es cuál es la relación. O en Iparralde, digo a nivel de Euskal Herria. O también intentar siempre diálogo con el Estado español a ver qué se puede avanzar, si se puede avanzar, si hay voluntad. También algunos decimos que, sobre todo, aparte de derechos históricos, etcétera, hay un principio, el principio democrático, que es el que las personas que vivimos en una comunidad, que se tiene que expresar. No se puede estar por articulazos o por porrazos diciendo esto no vais a tirar para adelante desde 600 kilómetros, o en nuestro caso desde 300, Madrid. Creo que todos somos mayores y sabemos cuál es la relación. Si queremos relación, si no queremos relación, o qué tipo de relaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tiene que estar abierto en el abanico de lo que es Y también dentro del derecho a decidir, pues lo que comentabais, están las pensiones, está el fracking. Por ejemplo, se aprobó por unanimidad aquí en contra de fracking, y hay un tribunal en el cual ya nos han Tribunal Constitucional. Pero eso es una práctica habitual, es decir, muchas pero leyes de rango autonómico están continuamente claro, peleando. al final ¿cuál es la expresión de la voluntad que estamos en contra? Y al final resulta que volvemos a una situación que incluso es peor de la anterior, porque aparte de las 100.000 firmas a favor del fracking, que es una demostración de fuerza y en la calle esto, ahora dicen no se puede en algunos sitios, en otros sí, pero a lo que voy, que no nos dejan decidir. Siempre hay alguna persona. Yo creo que esa relación hay que cambiar, pero para bien, para todos. Nosotros no somos ni más ni nada de eso, queremos ser iguales, tener los mismos derechos. Está claro. Y ahora no los tenemos. Y por eso la reforma del estatuto de esto, algunos decimos que vamos a poner las cosas claras, hay una oportunidad dentro del Parlamento importante en cuanto a que la potenciación del diálogo y más diálogo no va a ser un obstáculo por parte de algunos, sino que vamos a potenciar, ¿no?, esa postura. Yo creo que es un momento además muy interesante por todo lo que está pasando para abrir ese debate y para buscar el diálogo en la construcción del nuevo estatuto, ¿no? Y insisto, el momento actual es el más idóneo para sumar voluntades en ese sentido, ¿no? Además tenemos un referente de lo que está pasando en Cataluña, que de alguna manera, bueno, pues dibuja una trayectoria, cuando menos, a tener en cuenta, ¿no?, a analizar, ¿no? Entonces yo creo que todo esto efectivamente tiene que llevarnos a algún sitio, pero insisto en la idea esa de que sea también no como algo que nos va a hacer avanzar hacia algo que tenemos idealizado, sino como algo que realmente nos va a proporcionar el nuevo estatuto, bueno, pues un blindaje de derechos sociales, etcétera, y que venga ahí recogido, ¿no? Y todo esto que sirva de alguna manera para que la ciudadanía note ese cambio, ¿no?, que hay un nuevo estatuto, que hay una nueva soberanía de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no?, porque sí que es cierto, o la impresión que uno tiene cuando se hablan de estas cosas es que muchas veces se vacía de contenido el avanzar hacia la independencia por simplemente la idea, vamos a decir, romántica de independencia, ¿no? Vamos a darle
contenido. ¿Para qué queremos mayores niveles de autogobierno? ¿Para qué? Para que los ciudadanos, de alguna manera, vivan mejor, ¿no? Esa es, yo creo que para mí, un referente fundamental en todo esto, ¿no? Y al hilo de lo que comentabas antes, también es cierto que es absolutamente desesperante en relación con la última sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el tema del fracking, pero no solo lo estamos viendo en el tema del fracking, lo estamos viendo en un montón de ámbitos en los que las leyes de carácter autonómico son continuamente tumbadas o bien por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal Supremo, en función muchas veces no de una batalla, vamos a decir, judicial, sino de intereses políticos. Se está instrumentalizando la política. Por eso es importante que la voluntad de los ciudadanos esté ahí. O sea, ya digo, el nuevo estatuto para algunos es una herramienta hacia una república vasca independiente, otros lo ven de otra manera, pero sí a avances. Bueno, nosotros ya lo decimos claro, ¿no? El tema es ir poco a poco hacia esa configuración de... Ahora... La vía catalana entonces ya no... Es el poco a poco, pregunto, ¿eh? Porque no. Sí que se ha hablado, sí que he oído de unos meses, en octubre, noviembre incluso, que la vía catalana era una de las vías posibles para la consecución. Joseba, siempre se ha dicho que lo que hagan los catalanes será bien hecho. En el sentido de que si nosotros estamos diciendo que la voluntad de este pueblo tiene que ser lo que digan los ciudadanos y ciudadanas, estoy de acuerdo. Pues en Cataluña lo que decimos es que lo que hagan y con la conexión entre ellos y los conocimientos que tienen, pues estará bien hecho. Otra cosa es en la situación que nos encontramos ahora, Cataluña. Claro, es una situación ilógica en Europa, con un presidente exiliado, con 3 miembros más del gobierno, otros están en la cárcel, con algo más de 2 millones de personas que quieren la independencia, y con el artículo 155 dando palos. Es decir, ¿cuál es la vía catalana? Pues según las situaciones habrá que ver qué estrategia y cómo tomas el tema, sin dejar en nada de atrás, pero que las circunstancias han cambiado totalmente. O sea, esto en Europa, si esto llega a ser en otra parte del planeta, pues bueno, lo vemos como una cosa curiosa y punto, ¿no? Pero en la vieja Europa existen estas circunstancias. Personas en la cárcel, personas exiliados, personas que dicen, como pises el terreno español, ¡pum!, te cae la Guardia Civil. Todas estas personas que están detenidas o exiliadas, todos tienen una coincidencia que expresa que son personas pacíficas, personas con ideología, que quieren llevar las cosas a su manera, pero democráticamente. Y hay otra parte que dice que esa democracia ahí no les entra en la cabeza. Ya, pero bueno, que como ahora, yo te comentaba, porque como ahora habías comentado que había que ir poco a poco, y como hace unos meses se hablaba o desde Euskal Herria Bildu hablaban de la vía catalana, que yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, yo comparto al 100% todo lo que has dicho hasta el momento. Pero me ha sorprendido en el que ahora pues cambiéis en tan poco tiempo de la vía catalana, que era la unilateralidad, es decir, da igual lo que diga el gobierno español, que nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes para intentar hacer un referéndum para que decida la gente, y lo que la gente decida se hará, es decir, que eso no quiere decir que sea independencia. Si la gente hubiera elegido que no hay independencia, no hay independencia, pero a lo que voy es que ese era vuestro modelo hace medio año. Ahora la gestión, pues, ¿dónde estamos? De medio año aquí, que hayáis cambiado, por eso me ha sorprendido, que yo no digo que sea bueno o malo. La vía catalana es la vía catalana y los catalanes... Y a la cual estabais vosotros aferrados. Sí, claro. Y ahora ya vamos poco a poco, que está bien, pero es que no es así. Vamos a ver, el campo de fútbol ahora está en el Parlamento, está con el nuevo estatuto, y nosotros decimos esto, y nosotros queremos el mayor consenso, y los mayores acuerdos, y creemos que además es posible
con la configuración que hay. Y nosotros tenemos nuestros límites, claro que sí, y tenemos nuestro objetivo final, pero no lo escondemos. Que posiblemente en todo este debate del nuevo estatuto, el Partido Socialista también estará muy atento a todas estas cuestiones, ¿no? Y será... Pero bueno, yo sí que comparto que es un momento en el que hay que buscar el mayor consenso de las distintas fuerzas políticas y a ver cómo evoluciona todo esto. Desde luego sería inaceptable un nuevo fracaso en ese sentido, ¿no? A la hora de establecer un nuevo estatuto, ¿no? Y sí que es cierto que también a día de hoy el interlocutor, cuando se plantea la vía bilateral, vamos a decir, o la negociación con el gobierno central de estas cuestiones, el interlocutor a día de hoy es, desde mi punto de vista, alguien absolutamente inválido para esto. O sea, no es alguien que vaya a favorecer en absoluto que haya ese diálogo o esa bilateralidad, ¿no? Lo estábamos viendo, bueno, pues con la aplicación directamente del artículo 155 y toda la gran historia que se ha generado en torno al proceso, ¿no? Entonces, para mí es fundamental dos bastiones que a día de hoy van a impedir todo esto: el gobierno central y el gobierno de Mariano Rajoy, y luego la gente que se agarra a la Constitución para decir que esta vía es infranqueable. La Constitución se puede modificar en cualquier momento. Ya se ha hecho. Y se ha hecho cuando ha habido voluntad política, ¿no? Entonces yo creo que es un momento interesante, pero desde luego me parece que hay por todo lo que está pasando, un elemento infranqueable que es el gobierno central. Yo sí que quiero puntualizar una pequeña cosa para que lo vean los televidentes muy claro. Hablamos del nuevo estatuto, dice, claro, hay gente que puede decir, ¿y por qué nuevo estatuto? Si hasta ahora vivimos bien, etcétera, ¿por qué, no? Bueno, pues esto es muy fácil. Se aprobó un estatuto en el cual a día de hoy está incompleto y todo lo que se prometió en su día, en el año 75, 80... Sí, 80, creo, ¿no? Hay muchas en el 80 todavía no se han transferido, y no quiere decir, y han pasado por ahí, por el gobierno español en concreto, unos cuantos partidos, y por el gobierno vasco hubo un gobierno vasco liderado por los socialistas y acompañado por el PP, en el cual ni tan siquiera consiguieron una transferencia recibida, que la última fue en esa época, pero que quien la consiguió fue Urkullu, que fue la de Lanbide, que fue básicamente por apoyos de presupuestos, etcétera, en Madrid, a consecuencia de esto. Es decir, que se ha estado mercadeando las competencias en función de intereses particulares o de partidos políticos para ir consiguiéndolo. Por tanto, ese modelo está claro que es caduco. Lo que es increíble es que desde el 80 para aquí las promesas constantes se han ido incumpliendo, y las leyes, que al final el estatuto es la ley fundamental por lo menos de la Comunidad Autónoma Vasca, se incumple sistemáticamente y aquí no pasa nada. Entonces, bueno, pues evidentemente si eso no funciona hay que cambiarlo. Esos logros el Partido Nacionalista Vasco los presenta como logros en su capacidad de negociación. Es algo que por ley debería de ser así. O sea, no es... Y sin embargo se está utilizando como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos, etcétera. Pero eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Esa coreografía que tanto se ha hablado, PNV, Partido Popular. Lo que pasa es que ahora mismo, con la situación actual, la responsabilidad de llegar a un acuerdo amplio, lo más posible, va a ser nuestro. No va a ser de Madrid. La responsabilidad es nuestra, de todos los que, de una manera o de otra, optamos a unas vías más democráticas y más participativas. Otra cosa es cuando esto se mande a Madrid, y en Madrid de portazo. Pero aquí lo importante es ponernos de acuerdo, si hay voluntad.
de ponernos de acuerdo. Y por eso se lanza. Preocupante en este sentido la capacidad que tiene de influir el Partido Popular en el Parlamento, que no es acorde con su tamaño, representación. es verdad. Y también yo creo que seguramente condicione todo este proceso. Sí, en Cataluña. Desgraciadamente. Es residual también, y mira, eso es, y mira el daño que hacen. Es verdad. Veremos qué pasa, sacaremos este tema otro día que seguro que va para largo. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. A vosotros. Y con ustedes continuamos aquí en VTV.